Buenas tardes, soy Leonardo Sierra, estudiante de Ingeniería y Sistemas. Actualmente curso quinto semestre de la carrera. Soy de Bogotá, vivo también aquí en Bogotá. Como temas que me interesan de pronto profundizar más adelante están la ciberseguridad, la programación y las bases de datos. Actualmente trabajo en el área de servicio técnico, realizando labores de soporte técnico y eso implica estar involucrado con las TIC. Aquí vemos la evolución de las bases de datos. La primera generación se remonta a la década de los 60, donde aparecen las primeras bases de datos en red y bases de datos jerárquicas. También aparecen estructuras de datos como las listas y los árboles. Luego pasamos a la segunda generación en la década de los 70, donde aparece el señor Edgar Frank Codd. En el 70, Cross define el modelo relacional y las 12 reglas de Code son como un pilar para las bases de datos. También surgen las bases de datos comerciales y también surge el sistema de gestión de bases de datos relacionales a partir de los trabajos de Code. Pasamos a la tercera generación en la década de los 90 y los de los 80 y los 90, donde el lenguaje SQL evoluciona a SQL. SQL se convierte en un estándar industrial para las bases de datos relacionales y en la década de los 90 hace aparición las bases de datos orientadas a objetos. Las bases de datos orientadas a objetos nos permiten trabajar fácilmente con datos complejos como por ejemplo imágenes. Y también aparecen Access y Excel como elementos o aplicaciones que se pueden utilizar para trabajar bases de datos orientadas a objetos. De la década del 2000 a la actualidad hacen su aparición el Big Data y el Cloud Computing y también servicios como Amazon RDS que permiten a las empresas usar bases de datos escalables. Igualmente, Google Cloud SQL y Microsoft Azure SQL le ofrecen a las industrias soluciones que son altamente escalables y gestionadas. En cuanto a los conceptos seleccionados, selecciona el concepto de secuencialidad, lo cual significa que un proceso o conjunto de elementos poseen un orden específico, por ejemplo, la numeración. Tenemos también el término relacional, el cual hace referencia a la relación o correspondencia entre otras cosas. Por ejemplo, una base de datos está relacionada con otra u otras bases de datos. Y también el proceso de catalogación, lo que permite describir, organizar y clasificar la información almacenada en diferentes materiales. Por ejemplo, en una biblioteca tenemos la sección de cocina, química, cultura general, historia, etcétera. En cuanto a tendencia, tenemos que las bases de datos van evolucionando de forma continua. El blockchain, por ejemplo, introduce nuevas maneras de gestionar las bases de datos y también se espera que con los avances de la IA, el aprendizaje automático y el Internet de las cosas, se tenga un manejo diferente en cuanto a todo lo relacionado con bases de datos. Un ejemplo de una utilización de bases de datos está, por ejemplo, en un hospital. En un hospital hay varias bases de datos, por ejemplo, la base de datos donde están registrados los médicos, la base de datos de los pacientes, la base de datos de los medicamentos, proveedores, contratistas, entre otros. Y pues una base de datos permite que la información esté organizada y se pueda consultar, crear, modificar o eliminar con facilidad. En cuanto a las conclusiones, tenemos que las bases de datos, pues como ya se mencionó anteriormente, permiten tener la información de manera organizada, lo cual facilita su gestión. Las bases de datos, a medida que han pasado los años, han mejorado su funcionamiento y actualmente permiten trabajar con diferentes tipos de datos. Y también tenemos que herramientas como el cloud computing y la inteligencia artificial nos permitirán una gestión más dinámica de las bases de datos. Y tenemos acá finalmente las referencias bibliográficas. Muchas gracias.